Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuamos con la traducción del tafsir de Surat al-Baqarah. Bismillah. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. En la ayah 233, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Y las madres deben amamantar a sus hijos durante 2 años completos, 2 años hijri. Esto es para aquellos padres que deseen completar el término de la lactancia, lo que significa que esto no es obligatorio. Y definitivamente lo mejor para un niño es la lactancia materna durante 2 años. Pero algunas veces podría haber un motivo para que los padres decidan finalizar con el amamantamiento antes de los 2 años. Los eruditos dicen que, como aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا. Si una madre quiere detener la lactancia de su hijo, en este caso, ella necesita hablarlo con su marido, el padre del niño, para decidir juntos qué hacer por el beneficio de la madre, así como el beneficio del bebé, y ella puede detener el amamantamiento. Y lo que está estrictamente prohibido es que algunas madres se abstienen de amamantar a sus bebés porque temen por la figura de su cuerpo, en concreto por la figura de su pecho. Y eso está estrictamente prohibido. Pero si hubiera una razón considerable y válida, entonces ella sí podría detener el amamantamiento antes de los 2 años, si ambos padres están de acuerdo. Y si ella quisiera alargar la lactancia materna más de 2 años, por alguna necesidad, no habría ningún problema. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Aquí, por ejemplo, tenemos a una mujer que ha dado a luz a su bebé. A veces esta mujer podría haber sido divorciada por el padre, mientras que ella estaba embarazada. Entonces, el idda, su periodo de espera, termina el día del parto, en el mismo momento en que nace el bebé. Por tanto, ya no es su esposa. Y aunque siguiera siendo su esposa, el padre tiene como responsabilidad proveer a su esposa o a la madre de su bebé, con comida y prendas de vestir. Él tiene que proveer con lo que ella necesita. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. El padre del niño se hará cargo del costo de la comida y la ropa de la madre en una base razonable. Significa que al maruf aquí es que la madre no tiene que pedir al padre del niño 5 abayas, 10 pijamas, 5 pares de zapatos. No. Ella tiene que ser razonable. Al-Ma'ruf es lo que es razonable en sus circunstancias. Así que Al-Ma'ruf podría ser un par de zapatos, una sola abaya. Al-Ma'ruf podría ser también 2 o podría ser 3. Lo que esté acostumbrada y lo que sea razonable. Entonces, él es responsable de proveer a la madre de su hijo dentro de lo que es razonable, sin extravagancias. Ni tampoco la madre debe pedir más de lo que él pueda permitirse. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice: La tukallafu nafsun illa wusaha. A nadie se le impondrá una carga mayor de la que pueda soportar. Allah no le ha hecho responsable de algo que él no pueda soportar. Y el padre es responsable durante el periodo del amamantamiento de su hijo. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Ninguna madre divorciada será tratada injustamente a causa de su hijo. Eso significa que la madre no debe negarse a criar a su hijo para dañar a su padre. La madre no tiene derecho a abstenerse de amamantar al bebé después del parto, a menos que le dé la leche necesaria para su supervivencia. Posteriormente se le permite renunciar a la custodia del niño, siempre que no lo haga con la intención de dañar al padre.
Y además el padre no puede quitarle el niño a su madre para perjudicarla. Por eso Allah dice, wala mauludun lahu biwaladih. Ni un padre perjudicar a la madre a causa de su hijo. Wa ala al-warithi mithlu dhalik. Y al heredero del padre le corresponde lo mismo que le correspondía al padre. Eso significa que si el padre muere, entonces el heredero del padre, como su abuelo, su tío, o sea, estamos hablando del niño, el abuelo del niño, su tío, el hermano del padre, es decir, sus familiares serían responsables de proveer para el bebé y para la madre del bebé. La provisión de esta madre que está amamantando sería responsabilidad del heredero del padre que ha fallecido. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاعُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا. Si ellos deciden detener la lactancia materna después de haber hablado y haber llegado a un acuerdo, entonces sí, está permitido dejar de amamantar a su hijo antes de que cumpla los 2 años. ¿Y qué pasaría si el padre quiere contratar a una mujer para que amamante a su hijo? Por cualquier motivo, la madre no es capaz de amamantar a su bebé o se niega a amamantarlo. Por tanto, el padre tiene permitido contratar a una mujer para que amamante a su hijo, pagándole una cantidad de dinero. Es por esto que Allah dice, وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Y si queréis que otra mujer amamante a vuestro hijo, no se os considera culpables ni habéis cometido pecado, siempre que acordéis en pagar una cantidad de dinero razonable a esta mujer. Así que si, por ejemplo, acuerdan que le van a pagar $100 para completar la lactancia de su hijo, deben pagarle $100. إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. Es que hay que pagar lo que habéis acordado en base a lo razonable. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Y temed a Allah y sabed que Allah ve todo lo que hacéis. Y esta era la aya acerca del amamantamiento. Y vemos cómo Allah subhanahu wa ta'ala, el más misericordioso, está garantizando los derechos de los bebés, los derechos de las madres de estos bebés y los derechos de las que van a amamantar a estos bebés. Subhanallah. En la siguiente aleya, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10. Aquellos de vosotros que mueran dejando esposas, si un hombre muere dejando a su esposa viuda, ella debe esperar durante 4 meses y 10 días. Ese es el periodo del idda. Este idda es el periodo de luto por su esposo. Si se muere un padre o una madre, el luto no debería prolongarse más de 3 días. Pero por el gran derecho del marido sobre su mujer, Allah ha ordenado un idda de 4 meses y 10 días. Durante este idda, esta mujer debería intentar, tanto como le sea posible, no salir de su casa, excepto por alguna necesidad. Por ejemplo, si nadie puede ir a hacerle la compra, o si necesita ir al médico, o si necesita llevar a su hijo al médico, lo que se considera como una necesidad, y sea un motivo válido. Pero si es una anciana de 80 o 90 años, y no es capaz de vivir sola, entonces ella puede ir y permanecer en la casa de alguno de sus hijos, o alguna hermana, o cualquiera que vaya a cuidarla. Así que hay flexibilidad, pero ella necesita, en la medida de lo posible, no salir fuera de su casa, excepto por un motivo que sea una necesidad. No debe usar perfume, ni embellecerse a sí misma, no debe maquillarse, ni usar joyas, ni ropa bonita. Lleva ropa decente y no se embellece a sí misma. Entonces, yatarabbasna bi anfusihinna. Ellas necesitan esperar un idda de una duración de 4 meses y 10 días. Fa'idha balagna ajalahunna. Después de completar el término del idda. Fala yunaha alaykum
فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. Allah se dirige aquí, en esta aya, a cualquier padre o cualquier walí de esta mujer viuda. Por tanto, después del periodo del idda para una viuda, si ella decide salir de su casa, o si quiere maquillarse en su casa o ponerse perfume y vestidos bonitos, no hay ningún problema. Ella está esperando que alguien le proponga matrimonio. Entonces ahí el padre no debe impedirle hacer esto. Ella tiene el derecho a suponer o esperar que alguien le proponga matrimonio. Ella tiene el derecho a salir fuera, siempre que sea bil ma'ruf, que sea un sitio permitido. Entonces, su guardián, es decir, su walí, no tiene que impedirle sus derechos. Así que Allah está diciendo que el walí no tiene pecado si las viudas disponen de sí mismas de una forma honorable. Por ejemplo, si ellas quieren comprometerse, se pueden casar, o están esperando que alguien les proponga matrimonio. No hay ningún problema en esperar esto, y pueden embellecerse a sí mismas en sus casas, etc. Wallahu bima ta'maluna khabir. Y Allah sabe muy bien lo que hacéis. Esto es con respecto al idda de la mujer viuda. En la siguiente aya, 235, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ. Por ejemplo, ahora tenemos una viuda cuyo marido ha fallecido y su primo o su vecino o algún amigo de su marido quiere casarse con ella. Él no tiene permitido durante su idda, que son estos 4 meses y 10 días, de ir a prometerle matrimonio. No puede decirle, quiero casarme contigo. Esto no está permitido. Pero sí está permitido hacerle una insinuación. Lo que significa que él puede decirle, por ejemplo, cuando termine tu idda, házmelo saber, o haz que me avisen. Así ella va a entender que él está interesado. Él puede darle así una pista de que quiere casarse con ella, pero no le está permitido decirle abiertamente, quiero casarme contigo, mientras que ella aún está en el periodo del idda. Entonces él puede insinuarle su intención o bien puede guardarla para sí mismo y esperar a que termine el idda para luego ir a proponerle matrimonio. Wala yunaha alaykum significa no hay pecado sobre vosotros. Fima aradtum bih. Eso es hacer una insinuación, una indirecta, sin hacer una propuesta abiertamente. Min khidbatin nisa aw aknantum fi anfusikum. Aknantum fi anfusikum es ocultando en vosotros mismos, tomando una decisión interiormente. Así en cuanto termine el idda, irá a proponerle matrimonio. علم الله أنكم ستذكرونهن. Allah sabe que las recordáis, sabe que vais a mencionarlas y conoce acerca de vuestras intenciones. ولكن لا تواعدوهن سرا. Pero no hagáis una promesa del contrato con ellas en secreto. Esto significa no vayáis en secreto a hacerles una propuesta de matrimonio. Sí podéis tener esta intención dentro de vosotros mismos, es decir, interiormente podéis tener esta intención, sí. Pero no vayáis en secreto y le digáis a las viudas que queréis casaros con ellas después del idda. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Excepto que digáis un dicho honorable, decir algo aceptable. Hemos dicho que es lo que no se puede decir. Quiero casarme contigo. Esto no es aceptable. ¿Qué es lo que sería aceptable, pues? Hay una forma de transmitir algo sin declararlo o sin decirlo. Como por ejemplo, contáctame después del idda. O dime por favor cuando termine tu idda. O estoy pensando en casarme. Ojalá Allah me conceda a alguien bueno para mí. Todo esto es como una insinuación, como dar una pista de forma indirecta acerca de tu intención. O como decir, por ejemplo, si alguien encontrara una esposa como tú, entonces, subhanallah, seguro sería muy feliz. Todo esto son ejemplos de lo que se puede decir. وَلَا تَعْزِمُوا
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. Y no hagáis el contrato de matrimonio hasta que el tiempo prescrito se haya completado, que es el tiempo del Idda, 4 meses y 10 días. Esto significa que si una mujer y su prometido hicieron un contrato de matrimonio durante el periodo del Idda, ya sea el Idda por divorcio o el Idda por viuda, ese contrato es inválido, sería nulo. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ. Y sed conscientes, porque Alá sabe lo que hay en vuestras mentes, así que temedle. Alá sabe cuáles son vuestras intenciones. Así que, ¿estáis siguiendo las órdenes, los mandatos de Alá, o pretendéis ser más inteligentes que Alá? Por tanto, cuando vayáis a insinuar o a dar una pista de que estáis interesados en el matrimonio, aseguraos de que es solo una insinuación. No transgredáis esto, haciendo una proposición clara, y no llevéis a cabo ningún contrato matrimonial antes del fin del Idda. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Y sabed que Alá es indulgente, muy tolerante. Y la siguiente aleya, 236. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ¿Qué ocurre cuando alguien hace un contrato matrimonial, pero el matrimonio no fue consumado? No hubo relaciones íntimas. ما لم تمسوهن. Entonces no hay culpa si divorciáis a las mujeres antes de haberlas tocado, sin haber llegado a tener relaciones, y sin haberles entregado la dote, el mahar. Por tanto, si un hombre divorcia a una mujer después del contrato de matrimonio y no le había prometido una dote, en este caso no hay culpa para él, y no está obligado a darle a ella alguna compensación. Eso es el wajib, lo obligatorio, y decimos que no hay pecado alguno para él. Pero otra vez nos damos cuenta de que los mandatos de Alá son de apoyo para cualquiera que tenga un corazón roto, un corazón quebrantado, como por ejemplo los padres cuando ya son ancianos, los huérfanos, los pobres y necesitados, y las mujeres que hayan sido divorciadas por sus esposos. Todas estas personas suelen tener un corazón roto por su estado de pena o tristeza. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَتِّعُوهُنَّ, pero entregadles un regalo apropiado, aunque no sea obligatorio, pero como forma de ihsan, para compensarla y para mostrarle respeto y apreciación, ya sea una cierta cantidad de dinero o bien algún regalo, algo bonito que a ella le pueda gustar. Y este regalo debe ser de acuerdo a vuestras capacidades. Por eso el rico, de acuerdo a sus capacidades, pudiendo hacer un regalo caro, y el pobre, de acuerdo a sus capacidades, puede hacerle un regalo pequeño. Entonces, continuando la ley, وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ. Mata'an bil ma'ruf es un regalo apropiado, adecuado. Haqqan 'ala al-muhsinin. Entonces, ese regalo es una cantidad razonable. Es un deber para los musulmanes que quieran hacer el bien, la gente de ihsan, los que se aseguran en tratar a la creación de Allah con ihsan. ¿Cuál es el significado de ihsan aquí? Ihsan con respecto a la conducta, el ser bueno con los demás. Entonces no hay nada de malo con respecto a un hombre que divorcia a su mujer sin haber consumado el matrimonio y sin haber tenido relaciones. Si la divorcia sin darle un regalo o algo de dinero, ni tampoco le había prometido ningún mahar, ¿estaría él cometiendo un pecado? No. Y esto es justicia. Él no tomó nada de sus derechos, por tanto, él fue justo. Así que tenemos algo llamado justicia. Tratar a la gente con justicia. Tú no tienes un derecho sobre mí. Si la divorció sin darle nada, él tan solo fue justo, no la ha transgredido ni la ha oprimido. Por tanto, ihsan es el hecho de dar más que justicia. Por ejemplo,
Si alguien contrata a una persona para que le limpie la casa y ésta le pide $50 por el trabajo y este es un precio justo. Si yo le pago $50, estoy siendo justa con ella. ¿Y qué pasaría si veo que hizo un trabajo muy duro y se esforzó mucho por limpiar la casa, dando lo mejor de ella misma? Así que decido que voy a pagarle $70. Estos 20 extra, eso sería ihsan. Y Allah yuhib al-muhsinin. Allah ama a la gente de ihsan. Algunas personas se preocupan por tener ihsan. Y cuando sabemos lo que es ihsan, necesitamos vivir con este ihsan, porque cuanto más generoso seas, más generosidad recibirás de Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah te dará gratificaciones. Por eso necesitamos ser de la gente de ihsan. Y no solamente, este es tu derecho, este es mi derecho. No, este no es el camino del muhsinin. Los muhsinin intentan asegurarse de hacer que la gente sea feliz. Siempre hay que intentar traer la felicidad al corazón de los creyentes y hacer que el corazón de los niños sea feliz. También podemos dar caridad a los kufar con la intención de ablandar sus corazones y con la intención de hacer dawa. Pedimos a Allah que nos haga de la gente de ihsan. Ihsan es con respecto a la adoración y también es con respecto a tratar bien a la gente. El ihsan en cuanto a adoración es teniendo khushu' en el salat, siendo sinceros con Allah, embelleciendo nuestros actos de adoración, implementando el tawhid, librándonos a nosotros mismos del shirk, etc. Y el ihsan con respecto a la gente es ihsan con nuestros padres, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros hermanos y hermanas. No solo dándoles sus derechos, es dándoles sus derechos y más. Algunos de los ulama dan este ejemplo. Alguien me ha perjudicado o me ha dicho malas palabras, pero luego viene y me pide disculpas. Entonces decimos, vale, acepto tus disculpas. Excelente. ¿Esto es ihsan? No. ¿Qué sería ihsan aquí? Ihsan sería que pido a Allah que perdone a esta persona y además ihsan sería que pido a Allah que perdone a esta persona. Estoy suplicando por ella. Esto es ihsan. Primero aceptar las disculpas y luego además estoy pidiendo por ella. Y así es como Yusuf alayhi salam trató a sus hermanos. Y la siguiente aleya, 237, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. Entonces, ¿qué pasa cuando el divorcio ocurre sin que haya habido una relación íntima? Pero el hombre le dio la dote a la mujer, el mahr. Si por ejemplo le prometió 10.000 libras, si ocurre el divorcio, el hombre debe darle solamente la mitad de esa cantidad, que serían 5.000. Pero hay una excepción. Illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi wa uqdatun nikah. Él tiene que darle la mitad, excepto si la mujer dice que no quiere su dinero. Jalas. Los ulama dicen, ¿es el walí el que decide esto de no tomar la mitad? No, o sea, la mitad del mahr, ¿o es la mujer la que lo decide? El Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dijo que este es el dinero de la esposa y no de su walí. Por tanto, ella misma puede decir que no quiere ese dinero. Puede decirle al hombre que se lo guarde. O el esposo puede decir también, te voy a dar las 10.000 que te había prometido, porque esto es lo que él prefiere. Él prefiere darle la cantidad completa. Y Allah, subhanahu wa ta'ala, dice, continuando el aya, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Así que si un hombre quiere ser más piadoso, entonces si se puede permitir darle la dote que le había prometido al completo, esto es mejor para él.
Esto significa que, aunque pudiera darle tan solo la mitad de la dote, él quiere darle la dote completa, porque se lo puede permitir, y esto es lo más cercano al taqwa. Y el Sheikh Ibn Uthaymin estaba diciendo, ¿qué pasa si el hombre pagó el mahar y después de consumar el matrimonio ocurre el divorcio? Y por ejemplo, el marido había prometido una dote de $10.000, pero aún no se la había dado. Como lo había prometido, se la tiene que dar. Y si se lo da, entonces es de la mujer y no tiene derecho a quitarle ni un céntimo. ¿Qué pasaría si le había prometido un mahar, o sea, una dote, pero no le dijo una cantidad en específico? Entonces, se casaron, pero no le había dicho cuánto le iba a dar. En este caso, él tiene que pagarle el mahar de alguien en el mismo estándar, que se llama el mahar al-mithl. Por ejemplo, como el mahar de sus hermanas o el mahar de sus primas. Si el marido rechaza, esto sería desobedecer a Allah. Y cualquiera que no quiera cumplir con los mandatos de Allah se está transgrediendo a sí mismo. Y el Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dijo aquí como beneficio que la mujer es la que decide qué hacer con el mahar, con la dote. Y la mujer no necesita el permiso de su marido en cuanto a cómo gastar su dinero, ya que es el derecho de la mujer gastar su propio dinero como ella quiera. El marido no tiene ningún derecho sobre el dinero de su mujer. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala está alentando a ambos esposos a ser generosos. Y si pueden permitírselo, pueden ceder en cuanto a sus derechos, diciendo, no pasa nada, te disculpo por la mitad de la dote. O él puede decir, no, quiero mantener la dote al completo para ti. Siendo los dos generosos por su parte. Entonces, Allah dice que lo más piadoso y lo que más le complace y los mejores modales es saber disculpar al otro. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Y no olvidéis las cosas buenas entre vosotros, especialmente en el momento de la separación. Y la mayoría de la gente falla en esto, incluso aunque no sea entre un hombre y una mujer. También sucede cuando es una separación entre dos compañeros o cualquier otro tipo de separación. Por ejemplo, cuando quieres alquilar un piso, cuando estáis haciendo el contrato para alquilarlo, el propietario es la persona más amable del mundo. En cambio, cuando llegó la hora de salir, encuentras un trato que es totalmente lo contrario. Y esto no es correcto. Siempre hay que intentar recordar las cosas buenas que viste de la otra persona. No olvides cualquier cosa buena que hizo por ti. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Y durante el matrimonio, si actuáis de acuerdo a esta aya, es una herramienta para luchar contra Shaitán. Porque en cualquier conflicto entre los esposos, Shaitán siempre va a venir para empezar a recordarte cada una de las malas acciones o los malos recuerdos que tuviste con tu pareja. Por lo tanto, siempre recordad las cosas buenas. Inna Allaha bima ta'amaluna basir. En verdad, Allah ve todo lo que hacéis. Lo que significa que ninguno de vuestros asuntos escapa jamás a su perfecta vigilancia. Y Él, subhanahu wa ta'ala, recompensará a cada uno según sus acciones. Y aquí terminaba la explicación de esta aya. Seguiremos el próximo día, inshallah, con la aya 238. Jazakumullahu khairan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.